¿Qué quiere decir tu madre? No, que mi abuelo, como es natural, era anarquista, era anarcosindicalista, era uno de los responsables del sindicato de la viticultura de aquella época, de la época de la República. Y era ateo, no creía en Dios, ni en ninguna religión. Entonces, en la familia de mi madre, una de las hijas, la mayor, pues era muy religiosa y tenía fotos de vírgenes y de santos en la salida de su casa, en un mueble que tenía. Y mi abuelo, cuando venía del trabajo y entraba en su casa, cogía las estampas y las ponía boca abajo. Y cuando se iba a trabajar, las ponía otra vez boca arriba. Es decir, el respeto que mi abuelo tenía a las creencias de cada uno era horroroso. Y era un hombre que, siendo ateo, pues no le importó que sus hijos, su hija, fuera religiosa. Es decir, que era un hombre respetuoso, demócrata, a pesar de todo lo que hicieron con él. Primero, ¿cómo te llamas? José Manuel Trillo Marín. ¿Y cómo se llama la persona a la que busca? Honorio Marín González, que era mi abuelo, que era anarcosindicalista. No solamente la historia de tu abuelo, sino también la de tu abuela Micaela. Bueno, mi abuela Micaela, mi abuelo lo mataron y todavía no sabemos dónde está enterrado. Parece ser que está enterrado en una finca ahí en Trebujena, que es donde mi madre decía, y donde está enterrada la ceniza de mi madre, que la enterramos hace 3 años. Pero mi abuela es la que sufrió tela porque tuvo que criar a 8 hijos e hijas, sin ninguna paga, sin ninguna prestación y sin ninguna ayuda. Tenía que trabajar hasta 3 veces en 3 sitios distintos para que sus hijos pudieran por lo menos comer una vez al día, que es lo que comían al día. Y esa mujer sufrió tela. Y luego mis tíos y mi madre sufrieron mucho porque en los colegios, que antes todos los colegios eran de monjas, en el franquismo todos eran de cura y de monjas, porque ellos querían que ellos dijeran que mi abuelo había sido muerto de muerte natural y mi familia decía no, que mi abuelo había muerto asesinado por el franquismo. Entonces le ponían orejas de burro, o a mi madre, por ejemplo, la ponían a limpiar los retretes, cosa que al final se fueron todo el colegio. Y la mayoría de mis tíos eran analfabetos, mi madre era analfabeta hasta que se murió. ¿Dónde nace Honorio, Marín González y Micaela? Ellos son, aunque vivieron toda su vida en Jerez, pero nacieron en Trebujena, eran trebujeneros de nacimiento. ¿Y por qué vinieron a Jerez? Pues precisamente porque en aquella época Trebujena era un pueblo mucho más chico que el que es ahora. Y el único trabajo que había era el del campo. Y la finca donde él trabajaba estaba más cerca de Jerez que de Trebujena. Y por la falta económica de no tener que coger vehículos o andando en bicicleta, entonces vinieron a vivir a Jerez. Se vinieron a vivir a la calle Ramón de Cala, ¿eh? Sí, es lo que es la Cruz Vieja. La Cruz Vieja. Justamente mi madre nació justo al lado de la casa de la famosa Lola Flores, de aquí de Jerez. En la calle Sol. Exactamente. Vale. Allí le van a poner precisamente la próxima loza, que es de la memoria histórica, que se va a colocar en Jerez, según nos dice el presidente de la asociación de memoria histórica, va a ser la de mi abuelo Honorio, que es en el mismo sitio donde él nació. ¿Qué palabras se le van a poner a Honorio? Yo creo que la que recuerdo no sé lo que dicen las demás, pero a él se le va a poner en memoria de Honorio, un luchador, porque mi abuelo era un luchador, y de la familia el que más lo recuerda y más intenta imitarlo soy yo, porque yo quería ser como él. Yo de chico, desde que tenía uso de razón, quería ser anarquista, quería ser de la CNT, pero por causa de la vida empecé a trabajar en un bar en la calle Bizcochero, se llamaba Bar San Pedro. Bueno, sigue ahí el bar. Sigue todavía, lo lleva el hijo del dueño.
Y justo a 100 metros estaba la sede de comisiones clandestina, era una casa de vecinos. Y uno de los clientes me vio mi actitud y él diría, este tío es sindicalista seguro. Y me propuso ir a ver en la casa. Y cuando la vi, entré y vi aquello, pues me quedé prismado. Y entonces decidí afiliarme a Comisiones Obreras. Y fui hasta que me puse enfermo. 36 años secretario de aquí de Comisiones Obreras de Jerez. ¿Quién te habla por primera vez de tu abuelo? No me he entendido. ¿Quién te habla por primera vez de tu abuelo? Bueno, mi abuelo se ha hablado siempre. En mi casa, yo recuerdo de niño, con un chiquitito, que mi abuela sentada en una hamaca de esa antigua que se embreaba de madera, en su cuartito, que tenía su cuartito en la entrada de mi casa, en el Parque Bomberos a la izquierda, y era la conversación de ella, era su marido, era su Honorio, y mi abuelo siempre se ha hablado en mi casa de él, y de lo que él era y de lo que él hacía y de la buena persona que era. ¿Qué te contaba tu abuela, Micaela? Pues mi abuela decía que su marido era el ejemplo de una persona que primero que ayudaba a la casa, y antiguamente los hombres eran muy machistas, bueno, todavía lo siguen siendo. Sí. Hay muchos machistas que se creen que el trabajo de la casa solo es de la mujer y que ellos con trabajar en la calle es suficiente, y aunque la mujer trabaje en la calle, sigue siendo el trabajo de la casa de la mujer. Pero él no, en aquella época era una persona distinta, era una persona que ayudaba en la casa a la mujer, a la compañera, y ella no le decía de mujer, ella le decía a su compañera. Por eso yo cuando hablo, siempre hablo en nombre a mi compañera, yo siempre digo mi compañera sentimental, nunca le digo a mi mujer, me parece muy posesivo. Él decía que esa frase es muy positiva. Igual que el saludo, él no se iba diciendo adiós, él se iba diciendo salud. Y yo sigo utilizando esa frase cuando me despido de alguien. Qué bonito. Recuerdo que a uno se le quedan porque se lo han contado. Desgraciadamente yo no lo viví, aunque mi abuela me decía que yo era de los nietos el más travieso, porque mi abuela hacía pañitos de crochet y yo lo primero que hacía al entrar en su casa era estirar el pañito y tirarlo todo al suelo. Y eso me lo contaba mi abuela Micaela, una mujer extraordinaria, una mujer extraordinaria. ¿Qué te contaba tu madre también? Mi madre últimamente ya contaba poco, porque en los 3 últimos años mi madre le entró de demencia senil, prácticamente Alzheimer, y recordaba más el pasado que el presente. Entonces yo los hijos cuando íbamos a cuidarle, lo que intentábamos era ejercitarle la memoria, y le preguntábamos por lo que habían vivido cuando niños, le preguntábamos por su padre, por su madre, y ella me contaba las calamidades que había pasado de niña, ¿sí? de eso de 100 meses que la hacían, la obligaban a limpiar retretes porque tenía que decir por fuerza que su padre había muerto y no asesinado, o le pegaban con una vara en las plantas de las pies o en las plantas de las manos. Eso era muchas de las cosas que ella me contaba. Vamos a contar un poco la historia de cómo se llevan a tu abuelo. Más allá de eso, de ese momento del golpe de Estado, ¿no? Del levantamiento militar, a tu abuelo también lo metieron en la cárcel repetidas veces por su lucha narcosindicalista. Exactamente, mi abuelo entró en prisión en varias ocasiones porque fuera un luchador, un sindicalista de la CNT, y por ese motivo lo metían en la cárcel cada vez que reivindicaba algo. ¿En qué finca trabajaba él? ¿En qué viña? Esa es una cosa que nunca me ha dado pero me parece que era en el Majuelo, si no recuerdo mal. Pero en las notas que yo te he mandado me parece que viene. Es una finca que está por la carretera Tres Buenas, pero me parece que es el Majuelo. El Majuelo parece como un espacio que creen que puede estar cuerpo. Y ahí es donde me parece que él trabajaba, porque precisamente el dueño de esa finca era también era dueño de una bodega. Domé,
era uno de los denunció y fueron por él a su casa. Y eso sí me lo contaba mi abuela, que cuando fueron a por él, el hermano, porque no solo mataron a él, mataron a 2 hermanos más, le decía, y otro se salvó porque se fue de... ¿A qué hermano? ¿Cómo se llamaba? En las notas te lo he dado el nombre de ellos, pero yo sé que fueron 3 los que encarcelaron y desaparecieron. Y uno de ellos se fue a Francia, se escapó. ¿Pero y por qué también? Le decía a mi abuelo que porque no se iba él también, que ya la habían ido por ahí 2 o 3 veces, que le iban a detener. Mi abuelo decía, yo no he hecho nada malo, y como no he hecho nada malo no tengo que esconderme. Y se quedó y lo cogieron y lo... Porque estaba en una lista. Claro, y desapareció. Y a la fecha que estamos, creemos que estaba en el Magüelo, pero todavía no sabemos dónde está, desgraciadamente. Espero que en esos casi 400.000 que dice el gobierno que quedan por saber en qué cuneta están, pues uno de los que encuentren sea mi abuelo. ¿Sus hermanos por qué también lo apresaron? Por lo mismo, porque también no era sindicalista, pero era una persona también rebelde, que no era franquista, era antifranquista, porque antes cualquiera que hablara mal de Franco ya sabe lo que hacían con él, lo detenían, lo encarcelaban o desaparecía, normalmente desaparecía. Fue en la madrugada del 19 de julio, ¿no? Exactamente. Cuando llegan los falangistas y bodegueros Estanislao Domé González, José de Soto y Abad. Eso es. Acompañando a 2 guardias de asalto. A 2 guardias de asalto, hoy guardias civiles, que se llaman. Bueno, a él lo fusilan en cuestión de horas. No, él desaparece. Después se enteran mi gente que están detenidos y todos los días le llevaban las cestitas de la comida, la poquita comida que conseguían para que él comiera. Y se la daban y esperaba a mi tía, Pepa, a que el guardia civil o el funcionario que estaba en la prisión le devolviera la cestita. Y un día, cuando el funcionario le devuelve la cesta a mi tía, se da cuenta que la cesta estaba llena, que no había comido. Y le pregunto, padre, ¿no ha comido, no tiene hambre? Y dice, no, tu padre ya no está aquí. Y fue cuando ya no supieron más de él. Y tengo aquí apuntado que fue Ofelia, que llega a su casa al grito de mamá ya, mamá ya. Sí, porque también seguramente era una de las que iba con Pepa para llevarle la comida, pero yo sé que Pepa era la que más veces iba a llevarle de comer. Y vieron ya por eso, porque le devolvieron la cesta llena de comida. Vale. Y fueron conjuntas. Entonces fueron como a la semana o así. Estuvo preso. ¿Él pudo despedirse? ¿Algún mensaje él no para la familia? No pudo despedirse de nadie. Él jamás vio a ninguna desapareció de sus hijos. sin poder ver a sus hijos y a sus hijas y sin poder despedirse de la compañera. Y no sé si algún día los que quedamos, que somos los nietos, porque ya los hijos muertos, todos, la última fue mi madre, sabremos dónde está enterrado. No sé, ojalá fuera verdad, porque si lo llegáramos a saber, pues por lo menos lo llevaríamos a la fosa común, porque él no lo vamos a enterrar por el rito religioso porque era ateo, pero sí lo llevaríamos al cementerio y lo enterraríamos como cualquier ser humano se debe enterrar, y no metiéndolo en una cuneta como hacía el asesino de Franco. ¿Por qué toda esta lucha del cuerpo, de la historia de tu abuelo? Pues precisamente porque había un gobierno que era el gobierno democrático, que era el gobierno que legislaba en España, y Franco lo que hizo fue dar un golpe de Estado. El gobierno auténtico de España era el gobierno republicano,
Y Franco era republicano, fíjate lo que es la historia. Pues Franco era un oficial del ejército republicano. Se rebeló contra su propio gobierno y lideró la guerra civil y ganó y se introdujo en España por los 40 años de dictadura que tuvimos. Entonces, todo el que peleó a favor del gobierno constitucional, pues fueron a por él. Sí, aquí no se salvó nada más que el que se quitó de en medio, el que huyó o el que se fue a los montes a seguir luchando, que la mayoría también murieron, lo que se llamaron maquis. Es decir, y ya a la altura que estamos, creo que queda poca gente viva que hayan vivido la guerra, porque ya hace bastantes años, creo que ya un poquito superviviente. ¿Por qué personalmente esta búsqueda tuya? Porque quiero saber dónde está. Y mi hermano igual. Queremos saber dónde está, aunque lo que allí vayamos a ver sean 4 huesos. Pero esos 4 huesos los queremos poner donde debe estar, que es en el cementerio. Y José Manuel, ¿por quién lo hace? ¿Cómo? ¿Por quién lo hace? Lo hago por él. Y mi hermano lo hace por él. Por él, por mi abuela, por mi familia y por uno mismo también. Por el orgullo personal también. Porque yo toda mi vida he sido, creo, por lo menos, haberlo imitado. Yo he querido ser como él y toda mi vida durante 36 años, he estado al frente de este edificio que está ahí de Comisiones Obreras, luchando a favor de los trabajadores. Y mi abuelo luchaba a favor de los trabajadores. ¿En qué otras cosas los has imitado? ¿Piensa que lo has imitado? En el cómo soy. Por ejemplo, yo me casé con una compañera que es cristiana total. Yo soy católico, yo soy creyente. No creo en la iglesia, no creo en el Vaticano, pero soy creyente, creo en Dios. Pero mi compañera es totalmente católica, apostólica y romana. Tengo un hijo que es testigo de Jehová y tengo una hija que es atea. Entonces, en mi casa siempre se ha visto, se ha trabajado por el respeto a las ideas. Y yo me parezco a mi abuelo en eso, en que respeto las ideas de mi gente y de los demás. Y también en porque ayudo en casa. Yo no creo que sea la mujer la que tenga que llevar la casa adelante. Yo creo que es un tema de dos. Y entre esos dos está también el compañero o el marido, como le digan algunos. Habla también de... Un momentito. Perdona, pero hay cosas que cuando me la dice me saltan las sabres que... Normal. Porque no tiene que disculparte. Me llega muy adentro, ¿sabes? Entonces hay cosas que le duele a uno tanto que dice, ¿por qué un tío que fue tan buena gente, que fue tan luchador, lo tuvieron que matar? Es igual que lo que está ocurriendo hoy en Palestina, porque unas personas que están huyendo de la miseria, del hambre y de la penurria, encima que están huyendo, lo están asesinando a bomba, a tiro, desde francotirador, porque encima lo están matando cuando van a recoger alimentos. Una miseria también. Y después de hambre, porque no tienen ni para comer. Porque no dejan que entre comida. Y entonces yo pregunto, ¿por qué la vida y por qué hay gente con tan malos sentimientos, con lo bien que se vive respetando a los demás, haciendo el bien y dejando que cada uno haga lo que quiera, menos el daño a los demás? Es decir, hay un dicho que yo tengo que no hagas a los demás lo que tú no quieras que te hagan a ti. Pues no haciendo mal a nadie, pues nadie te lo va a hacer a ti. Entonces, qué bonito sería eso, un mundo así, pero desgraciadamente estamos en un mundo globalizado donde impera más
el egoísmo, el dinero y el poder por encima de todo. ¿Te ha perdido el significado de convivir? Sí, ya no convivimos, ya mal vivimos, es un problema. Porque otra de las cosas que a mí me da mucha lástima, va uno por la calle y ve, mira, como aquí, ve la gente andando, ve la gente tranquila, pero y cuando ve uno tirado en el suelo, que ha dormido toda la noche debajo del banco, dice, ¿qué ha hecho esa persona para que no tenga una vivienda donde resguardarse? ¿Qué mal ha hecho? O como el otro día que estaba yo comprando en el centro y había una persona que me decía, llevo 3 días sin comer, digo, no te preocupes que el cuarto no va a llegar. Y la metí en la tienda y digo, compra lo que quieras, que yo te lo pago. Sí, y aquí con que tengamos suficiente comida, un techo donde resguardarnos. ¿Y gente a tu alrededor? Y que cuando te ponga malo tenga donde alguien que te asista, ¿para qué queremos más? Yo para qué quiero un coche de luz, ni un chalet con piscina, ni un avión privado, y eso todo es materialismo. Y esa es otra de las cosas que mi abuelo no era materialista. Sí, lo material es insignificante. José Manuel, también la historia, la vida también de acoso, ¿no? De tu abuela Micaela. Sí, porque yo me pongo a pensar y digo, hay que ver si... Acoso y miseria para la familia desde el 28 sí, de agosto. le hacían eso a los hijos, que eran niños, que mi madre me decía que con 7 años la ponían a limpiar bate. ¿Qué no habrían hecho con ella? Pues fíjate, no tenía ni paga, porque para que mi abuelo tuviera derecho a una paguita, para que pudieran comer los niños, antes llamaba ayuda de beneficencia. Tenía que decir que su marido había sido muerto de muerte natural. Y como ella nunca lo dijo, pues nunca cobró paga. ¿Cómo se la jugó esa mujer para sacar adelante 8 hijos? Pues hoy eso sería imposible, no sé. Se morirían de hambre. ¿Le ayudó a alguien? ¿Alguien de la familia? Poca gente. ¿Se atrevió? Ella me decía que poca gente le ayudaban por miedo a la represalia también, a que fueran a por ellos también, porque si le ayudaban, pues pudieran creer que también eran como ellos y pudieran ir por ellos. Entonces recibió muy poca ayuda. ¿La familia continuó viviendo con miedo después del asesinato del abuelo? Bueno, después del asesinato de mi abuelo vivió con miedo durante unos años, hasta que este país se convirtió en un país democrático, mientras que Franco vivió. Sí, vivieron y viví, pues yo viví varios años con el franquismo y mi madre sufrió mucho. Bueno, últimamente sufrió también por un hecho que me pasó, y mi madre sufrió tanto así que yo me enteré después que había pasado, que había ido a la calle a buscarme. Cuando Franco murió, pues quedó en España todavía lo que se llamaba la AAA. La AAA era, diríamos, las fuerzas, los armados de la extrema derecha. Y salió una lista negra en televisión, entonces era informe semanal. Y en la lista negra de Jerez habíamos 8 y uno de ellos... ¿8 y era uno de ellos? Uno era yo. Y mi madre decía, le va a pasar igual acá que a mi padre. Y luego hubo también una cosa, y es que en una huelga general que hubo en Jerez me detuvieron y me encarcelaron. Cuando salí de la cárcel, pues me dijeron, me denunciaron, claro. Hubo juicio y lo perdí, y me cayó 3 años de cárcel. Luego no entré en la cárcel porque tuve la suerte de que tenía mucha gente agradecida, y recogieron 75.000 firmas, que fue entregada en el Parlamento y me dieron el indulto. Pero el hecho de
de que yo entrara a la cárcel era otro elemento que mi madre sufrió tela. Y el otro que también me dijo ella que había sufrido mucho fue cuando Tejero intentó dar golpe de Estado. Pues todo el mundo lo quitamos del medio, porque sabíamos que venían por nosotros. Entonces nos escondimos en casa de una persona que era un católico, precisamente un sindicalista católico, pero era sindicalista, era de izquierda. Y nos escondimos en su casa para al final, para convocar a huelga general. Pero estuvimos otra noche escondidos. Y esa noche mi madre se la pasó en la calle buscándome. Entonces, se ha sufrido, sí, se ha sufrido tela. Ahora y luego yo he sufrido bastante porque 36 años de depresión psicológica, pues pesa mucho, tanto que hoy padezco pues, de estrés, padezco de fibromialgia, padezco de reuma asiática, que no puedo apenas andar, y de vez en cuando pues también padezco de ansiedad. Tengo medicación por un tubo, pero bueno, estoy aquí todavía. ¿Lo sufrió también lo sufre el cuerpo? Claro, lo que sufre la mente, a la larga lo sufre el cuerpo también, claro. ¿De tus primos, hermanos, quién más anda en la lucha de...? No, de la lucha hoy que yo conozca... Pero en la lucha de conseguir la historia y el cuerpo de... bueno, mi hermano Honorio, el que más... Además lleva el nombre del abuelo. Me lleva el nombre del abuelo. Mi hermano Honorio, el que más ha hecho por buscar. Por saber del abuelo. E incluso él ha ido a los archivos de Trebuena y a los archivos de Jerez. Yo también, a través de la memoria histórica y a través de compañeros que me han facilitado documentación, he conocido algo de mi abuelo. Pero el que más es mi hermano Honorio. No hubo sentencia, ¿no, José Manuel? No hubo sentencia. Lo sentenciaron nada más que cogerlo. En el momento que lo cogieron ya, este es culpable, es un rojo, punto, y había que quitarlo en medio. Y para terminar, una palabra que resuma todo este proceso de recuperación de la memoria y también de los restos de tu abuelo. Yo diría, primero, que nadie olvide el pasado, porque quien olvida el pasado está olvidando el presente y el futuro. Y luego decirle al gobierno, espero que en las próximas elecciones siga ganando los partidos democráticos, porque si gana el PP y Vox no se van a recuperar los cuerpos nunca, pero si ganan los partidos democráticos, que recuperen los cuerpos para que los familiares podamos enterrarlos donde deben estar enterrados. Es las dos cosas que pido.